Por tu gracia, visítame. Ay, hermano, qué visita más agradable y no hay comparación como que el Espíritu Santo nos visite. Sin embargo, bueno es que también entendamos que no podemos vivir solo de visitas del Espíritu. Necesitamos que el Señor, como el Señor Jesucristo, valga la redundancia, dijo que el Espíritu Santo venía para quedarse con nosotros, para estar en nosotros, habitar en nosotros y andar en nosotros. Con todo, yo me he dado cuenta que cuando invocamos el nombre del Señor, ciertamente es para que, ya que está dentro de nosotros, se manifieste, se revele. Cuando invocamos el nombre del Señor, cierto, la actitud nuestra es esperar que venga de arriba, no decir ya está ahí adentro. Entonces es lo que necesitamos nosotros cada día, invocar al Señor y que Él se manifieste en nosotros. Quiero, hermanos, con cierta pena, no sé si decir disculparme o explicarles lo que compartí anoche. Y es que la mera verdad, hermanos, que eso es lo que nos indica la palabra, ¿verdad? Sin embargo, yo no tuve en consideración que no solo adultos habían escuchando. Pero con todo, yo espero en la gracia del Señor y que, como enfaticé mucho, hablando de las mujeres doncellas y que ya están por llegar a la edad donde pueden perfectamente casarse si así lo desean ellas y sus padres, ¿verdad? Que es lo bíblico, ¿verdad? Y no lo hice con ninguna mala intención ni con ningún despropósito. Pero, hermanos amados, es muy importante pues que comprendamos esto. Es bueno que, como dije el otro día, porque el apóstol Pablo nos habla de no embriagarnos con vino, en el versículo 18, capítulo 5, y no voy a retomar eso más que sencillamente para decir esto. En este versículo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y dice aquí el versículo 19 y 20 nos da una pauta para que no solo las personas que están con nosotros, sino nosotros mismos entendamos, bueno, cuál es la forma correcta de que esto suceda. En el versículo 9 de este mismo capítulo 5 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, en este caso, lo que es agradable al Señor, que estemos hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dice el versículo 19, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego yo les hacía énfasis de que esta llenura del Espíritu Santo, a partir de estos versículos en adelante, lo que falta del capítulo 5 y lo que tiene que ver con el capítulo 6, son cosas que no vamos a ver concretadas, a no ser que los que estemos participando de esta relación como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, hermanos, entendamos que solo llenos del Espíritu Santo va a ser posible. ¿Por qué aquí el apóstol Pablo salta del capítulo, del versículo 20? Por favor, pasa al versículo 21. Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y yo les explicaba el otro día que para tener una mayor tranquilidad, diría yo, o que nuestro espíritu realmente repose en este versículo, les explicaba que una versión dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Porque tenemos un concepto y una definición de la palabra temor, que por eso tomé el tiempo para explicar la diferencia entre temor, temblor, reverencia, respeto y amor. El apóstol Juan les dije, yo hace claro que el perfecto amor echa fuera el temor.
donde dice que si alguno tiene temor, entonces esta persona no ha sido perfeccionada. ¿Y por qué? Porque lo que nos va a perfeccionar precisamente es el amor, pero no puede haber la manifestación de un amor que no cuente con la llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante que entendamos cómo van a estar las casadas sujetas a sus propios maridos como al Señor, si no están llenas del Espíritu. O cómo los maridos van a amar a su mujer si no está el marido lleno del Espíritu. Por lo tanto, lo que yo quiero enfatizar hoy es que aquí el apóstol Pablo no está hablando del mundo. Aquí el apóstol Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de la iglesia. Está hablando de los creyentes, de los cristianos fieles, porque hay cristianos que no somos fieles. Hay cristianos santos y hay cristianos que no son santos. Entendámoslo de una vez. Y los que generalmente se retuercen y se complican la vida son aquellos que cuando se habla de esta manera y se enfocan en estas cosas, como tienen dificultades, como dijo por ahí alguien, que tienen la cola pateada, dicen, o los pies hinchados. Por lo tanto, en la congregación, cuando se habla de estas cosas, no faltan las reacciones negativas o rebeliones o disgustos, ¿verdad? O la manifestación de conceptos y argumentos totalmente contrarios y que se enfocan en un pleito, en una contienda. Yo no soy así. Y yo jamás haría tal cosa. Y lo estamos haciendo. Estamos negándolo, pero lo estamos haciendo. Es que eso es lo grave. Entonces, si ustedes notan, hermanos amados, y vamos a ver esto, y me van a acompañar, por favor, que en varias cartas, incluyendo al apóstol Pedro, se enfoca esto del matrimonio en el marco, en el contexto, hermanos amados, de la llenura del Espíritu Santo. Como vemos aquí, hermanos amados, esto de someternos unos a otros, hablando del cuerpo de Cristo en general, y luego de someterse el marido a la mujer, o la mujer al marido, dependiendo de cuál sea la circunstancia o situación, ¿verdad? El marido lleno del Espíritu Santo se va a someter dentro del marco, como leímos en el versículo 9, ¿verdad? Que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Si está enmarcado dentro de eso, el marido no va a ser, por decir así, quitado de su lugar, sencillamente porque de alguna forma como que cae de su pedestal porque está obedeciendo a la mujer en algo. Eso no lo hace al marido perder la autoridad. Lejos de eso, hace que el marido manifieste humildad, que manifieste mansedumbre, que manifieste conciencia, que manifieste madurez. De ninguna manera, cuando un marido se sujeta a su mujer por alguna razón que beneficia al hogar, que beneficia a la familia, beneficia al matrimonio, cuando el marido es condescendiente, pues en alguna situación, eso no quiere decir que él está dejando de ser cabeza. Fíjense bien en eso. Nosotros venimos y oramos al Señor. Le ponemos peticiones como la mujer del Señor. Y solo por el hecho de que el Señor conteste y responda a nuestras oraciones, Él deja de ser Señor. Él deja de ser cabeza. Él deja de ser autoridad. Por supuesto que no. Lejos de eso, de esa manera, supliendo la necesidad, contestando la petición, haciendo el milagro, supliendo la necesidad. Allí es donde Él funciona como cabeza. Por lo tanto, cuando el marido es condescendiente con su mujer en alguna situación que va a beneficiar a ambos, eso no dice que el marido está perdiendo la posición como cabeza. Para nada. Lamentablemente, las mujeres casadas que no están llenas del Espíritu Santo quieren realmente usurpar el lugar del marido, imponiéndose, reclamando, etcétera, etcétera. Se vuelven odiosas. Se vuelven insoportables, difíciles de sobrellevar. Al marido le cuesta sobrellevar a una mujer que no llena del Espíritu Santo. Le cuesta. Es bien difícil. Y la soporta y la aguanta si él está lleno del Espíritu Santo. Porque si él no está lleno del Espíritu Santo, lo que va a suceder es que dentro del hogar lo que se va a desatar es una guerra y se va a declarar el infierno dentro del hogar.
es terrible. Pero como les dije, como vimos en Corintios, vimos que a los corintios él les explica debido a las preguntas que, como les decía yo, obviamente ellos le escribieron al apóstol Pablo preguntándole acerca de estas cosas, ¿verdad? Y el apóstol toma el tiempo para explicarles cómo es que funciona el asunto, ¿verdad? ¿Cómo funciona el asunto? Él les dice que el marido es cabeza de la mujer. Se lo dice en Corintios 7 y se lo dice en Corintios 11, en 1 Corintios 11, se lo dice. Pero es bien interesante, si ustedes ven en el capítulo 11, en el contexto del capítulo 11, donde habla acerca del atavío de las mujeres, ¿verdad? Y lo que debe observar, ¿verdad? A fin de que de veras se conserve dentro del el rol o dentro de la posición que le toca como mujer. Y al marido igualmente. Pero en el contexto, fíjense, en el versículo 17, hermanos, hasta el final, es el asunto de la cena del Señor. Y aquí, por favor, entiendan. En el capítulo 11 de 1 Corintios, donde se está hablando del asunto del Señor, hay un pasaje que muchos de nosotros lo hemos cuestionado, lo hemos discutido, y que cómo es la cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dice aquí, fíjense bien, dice en el capítulo 11, que quiero que lo veamos ese versículo porque es bien importante, hermanos amados, dice en el versículo 27, 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma y así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces notemos, aunque los versículos que siguen hablan acerca de la comida, de las reuniones, de los ágapes, también tiene que ver con este asunto de la cena del Señor. ¿Cómo puede una mujer casada, un hombre casado llegar y tomar la cena del Señor? Lo indigno sería, hermanos amados, que no nos estemos sometiendo los unos a los otros. Entonces, pero para no vernos en ese problema, en ese juicio, sometámonos unos a otros. En el amor o en el temor de Dios quiere. Con temor y temblor. Estamos hablando de esto porque realmente, hermanos amados, que hallamos las claves de la convivencia del cuerpo de Cristo. Aquí hallamos las claves, el orden de Dios para la convivencia del cuerpo de Cristo. Notemos allá donde acabamos de leer que debemos discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, pero el cuerpo de Cristo es mi hermano, mi hermana. Van a ver ustedes aquí en Efesios cómo, hermano, se hace notar lo que es el segundo mandamiento. Veamos el segundo mandamiento aquí. En el versículo, bueno, hay dos versículos bien importantes que hablan sobre esto. Versículo 28 del capítulo 5 de Efesios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Que es semejante al primero. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que está encerrando ahí. Vean el versículo 33. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Y si quieren, le agrego allí, como a sí misma. Para que una mujer respete a su marido, debe respetarse a sí misma. ¿Cómo va a estar respetando al marido sin respetarse a sí mismo? O sin amarse a sí mismo. Yo he escuchado a muchos hablar sobre este pasaje y dicen, aquí el mandamiento de Dios es que el marido ame a la mujer. ¿Y por qué le dice que ame a la mujer? ¿Por qué le ordena que ame a la mujer? Es increíble, pero le ordena que ame a la mujer porque es el cuerpo de Cristo.
A la mujer le dice que respete al marido porque el marido es cabeza de ella y a la vez es el cuerpo de Cristo. Es que el problema aquí es que, hermano, por la soberbia, el orgullo y todos los defectos que tenemos, en los cuales terminamos nosotros en grandes conflictos, es porque se nos olvida eso. Que cuando nosotros, hermanos, atentamos contra un miembro del cuerpo de Cristo, atentamos contra Cristo mismo. ¿Qué es lo que debemos de entender? Amén. Les decía que el apóstol Pablo hace esto, y pueden ir conmigo y vean en primera Tesalonicenses capítulo 4. Aquí lo vemos en el marco de la cena del Señor, hablando de la relación del marido y la mujer. La mujer es el cuerpo, dijéramos así, de su marido, que es la cabeza. Es muy importante. Aquí en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, y van a ver ustedes otro aspecto interesante, porque, hermanos amados, el apóstol Pablo hace estas exhortaciones. Capítulo 4, y hasta tiene el título ahí, la vida que agrada a Dios. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué clase de gentiles somos nosotros? Seríamos entonces los gentiles que conocemos a Dios. Esta exhortación va para los gentiles que conocen a Dios. Y luego habla de la relación, si queremos traer allá de Efesios para acá, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo esto que sigue en adelante, hermanos amados, habla precisamente de eso. Fíjense en el versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, otra vez el segundo mandamiento. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, dice, que abundéis en ello más y más. El segundo mandamiento. En el matrimonio es donde mejor se practica el segundo mandamiento. Y es recíproco. Yo no sé, pero hay situaciones de experiencias de matrimonios donde el marido o la mujer se reprochan a sí mismos diciendo, tú no me amas, tú no me quieres. O algunos dicen, yo te quiero más a vos que vos a mí. Mire, esas cosas son una esterilidad, es una discusión que no va a llevar a ningún lado. Es tremendo, pero fíjense ahora en el marco de que el apóstol Pablo está hablando de esto del matrimonio. Versículo 13 en adelante, no lo voy a leer, ustedes lo conocen. 4:13 de Primera Tesalonicenses nos habla de la segunda venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y si el matrimonio, como miembros del cuerpo de Cristo, han conservado las condiciones que le hacen, como dijéramos, calificar, pues obvio, muertos o vivos, ya sabemos que forman parte del cuerpo de Cristo, que ha sido redimido y que ahora viene a ser, por decir así, arrebatado. Pero, ¿qué si no observamos el mandamiento del Señor de que la mujer debe saber y entender y debe experimentar plenamente que su marido es su cabeza y que ella es el cuerpo de esa cabeza llamada marido, y que en
en esa experiencia, ambos constituyen un misterio tan tremendo, hermanos amados, que les revela a ellos mismos, en primer lugar, cómo es el misterio del cuerpo de Cristo. Si ustedes van conmigo, se van a dar cuenta, otro pasaje bien importante, yo le llamo la atención a esto, en Hebreos capítulo 13, y es muy curioso, porque el apóstol que escribe este capítulo, o este libro, perdón, comienza diciendo, Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. Y de ahí para adelante, él va manejando lo que tiene que ver, por lo menos hasta el versículo 3, hermanos amados, él enfoca lo que es el amor fraternal, habla de la hospitalidad, habla de los presos, habla de los maltratados, y fíjense bien que termina el versículo 3 diciendo, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y luego el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y en qué marco lo está diciendo? Fíjense, hermanos amados, ¿en qué marco lo está diciendo? Es muy importante que lo entendamos. Si vemos el contexto anterior, él está hablando, hermanos amados, en el capítulo 12 y en el verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero si ustedes ven el versículo 27, es un eco de la segunda venida. Dice, y esta frase aún una vez, bueno, el versículo 26, mejor, 26 y 27, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, en el marco o referencia o contexto de la segunda venida, mete otra vez el asunto del segundo mandamiento, que debe estar siendo practicado en el matrimonio. Yo les dije que el mejor lugar donde podemos practicar el amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos es allí en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Mire, esto es bien triste, pero es increíble cómo habemos maridos o hay esposas, hermanos, que pueden prestar atención a toda la gente de afuera de una manera tan especial. Pero con los de casa es todo lo contrario. Esa es una hipocresía. No digo que no vamos a atender amablemente a la gente de fuera del hogar. Lo que estoy diciendo es que no se puede hacer eso sin no hacer primero lo que tenemos que hacer en nuestra casa. Vamos, por favor, más adelante aquí. Y fíjense bien, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Leamos nuevamente estos dos versículos y por favor pónganle mucho cuidado. Mujeres, el llamado aquí es de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro a las mujeres y por supuesto a las mujeres casadas. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, aquí los maridos que no creen a la palabra, o la gente en particular, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
los maridos incrédulos o los maridos creyentes, hermanos amados, van a ser animados, van a ser fortalecidos, y ya vamos a ver, porque yo estoy en deuda con ustedes, porque les dije que iba a buscar acerca de la palabra idóneo, pero dice aquí el apóstol Pedro, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo quiere la mujer, ya sea no creyente, como el apóstol Pedro, allá en 1 Corintios 7 lo toca, cómo quiere la mujer creyente ganar a su marido impío o no creyente? O convivir con su marido creyente en paz, en armonía. Es muy importante que la esposa entienda que esto de ser, tener una conducta casta y respetuosa no la hace inútil, no la hace débil, no la hace cualquier cosa. Hermano, es una armadura en la mujer. ¿Qué marido no va a estar feliz y contento teniendo una esposa que es casta y es respetuosa? Olvídense, va a quebrantar terriblemente el corazón de su marido. Llega el marido así, y es como que un gorila, ¿verdad? Y la mujer tranquila, tranquila, sin levantar la voz, sin sacar las uñas, sin pelar los dientes. ¿Y con quién estás peleando? Es tremendo. Para hacer guerra solo se necesitan dos gentes. Ya más es un conflicto terrible, es una guerra mundial, ya no es una guerra solo del hogar. Entonces, vean por favor en el versículo 6, y este versículo no le gusta a muchas mujeres casadas. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Es que esta palabra aquí, Señor, implica que la mujer está sujetándose, sometiéndose a su marido como Sara lo hacía. Diga mi Señor, mande mi Señor. En nuestra sociedad y en nuestro tiempo, hermanos, olvídense, si alguien llega de visita por allí y el marido dice, hija, sí señor, dígame, le van a decir, qué ridículo, qué absurdo, ¿cómo le está llamando señora? Sí, no le estoy llamando señor, pero esta palabra señor, Kyrios o Kurios en el griego, significa amo, dueño, ¿sí? Y es que eso es el marido. El marido es dueño de la mujer. Ya vimos que la mujer tiene el cuerpo del marido, pero también, escuchen bien, el marido también le dice señora. Es más común que el marido le llame señora a su mujer que la mujer le llame señora al marido. Más común. Le presento a mi señora. Ella es mi señora. ¡Wow! Es tremendo. Somos absurdos por el egoísmo, la soberbia que nos corona, que nos roe, hermano. No estamos dispuestos, ni siquiera interesados en querer al menos disimular y hacerlo, aunque sea disimulando. Disimulando vamos a aprender posiblemente. A fuerza de disimulo. A fuerza de estar diciéndonos a nosotros mismos después que estamos disimulando, qué hipócrita soy yo. Dice aquí que Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Pero no solo le decía Señor, le obedecía. Lo que Abraham le decía a Sara, bueno, imagínense en qué, bueno, y este es bien tremendo, pues, en qué circunstancia Abraham le obedeció a Sara. Pues sí, no, si nos pusiéramos a, si quisiéramos tener hasta el mínimo detalle de todos los días cómo era la relación de Sara y Abraham, olvídense una enciclopedia, qué sé yo, no sé de cuántos libros
hablando de todos los años que vivieron juntos, más de 100 años. ¿Cuánto se podría haber escrito de la biografía de cada uno por separado y juntos? No olvídense. No, necesitaríamos toda una vida para leer todo eso. Cada detallito. Cuando se enojaron, se disculparon, yo no sé cuántas bofetadas quizás le metió Abraham a Sara, no sé. Yo no sé cuántas veces lo dejó aguantando hambre a Abraham, no lo sé. Todo eso no está registrado, pero no tenemos que no necesitamos comentarios tan abundantes, solo con ver cómo convivimos nosotros en nuestro hogar y cómo manejamos nuestro matrimonio es suficiente. Suficiente. Y entendámoslo. Todos nosotros cojeamos. Todos nosotros tenemos algo que corregir, pero por el orgullo, la soberbia, el egoísmo, no nos atrevemos, olvidándonos de que el marido no establece mandamientos y la mujer menos. Quien establece las reglas del juego del matrimonio es el Señor. Por lo tanto, si la mujer le obedece al Señor, al marido le obedece al Señor. Y si el marido ama a su mujer, ama al Señor. Ese es el asunto. Pero ¿en qué contexto está el apóstol Pedro hablando acerca de esto? Miren, en el capítulo 2, verso 9, bien interesante. Mas vosotros sois linaje escogido. Recuerden, el apóstol Pablo en los Efesios les dice: ustedes los gentiles ahora ya no son extraños, ahora ustedes son miembros de la familia de Dios. Y cuando el apóstol Pedro está citando aquí, hermano, a Abraham y a Sara, poniéndolos como ejemplo, hermano, sencillamente lo que está diciendo es que este pueblo son descendientes de ellos. Y acordémonos, el Señor Jesucristo dijo que si nosotros decimos que somos hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y si las mujeres casadas quieren estar diciendo que son hijas de Sara, deberían hacer las obras de Sara. Punto. Fíjense, hermanos amados. Dice aquí: de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. Observen, sin temer ninguna amenaza. Allá donde leímos, en el capítulo 13 de Hebreos, habla sobre eso. No temeré lo que me pueda hacer mi marido. Allá dice el hombre, pues, no temeré lo que me pueda hacer el marido. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer mi marido. El Señor es mi ayudador. La mujer no debe temer ninguna amenaza que venga del marido. Si la amenaza del marido, vaya donde el juez. Póngale una demanda allá con el juez. Vaya a la Procuraduría del Cielo, al trono de Dios, vaya, lleve su demanda, diga: Señor, ese marido que me diste es así, 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 así. ¿Y cómo lo querés? Yo lo quiero así. Bueno, todo está bien, pues. Lo va a reciclar el Señor para dar el marido que quiere. El marido que se ponga el delantal, que agarre la escoba, que barra la casa, que lave los platos, que le dé la pacha a los niños, que haga todas las cosas de la casa también. No hay nada malo en que el hombre haga esas cosas, pero hay un orden y hay una manera, hay una forma de hacerlo. Ya imagino al marido obligándolo a que haga todas las cosas y anda brava hasta quiebra el palo de la escoba. No, hombre, qué bueno que el marido lo haga, ¿verdad? Como hacerle, como complaciendo a la mujer y anda con la escoba barriendo, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, barriendo la casa. O lavando los trastes, o lavando la ropa, lo que sea. Pero porque ama a su mujer. Al hacer esas cosas, el marido no se está rebajando, sino que está complementando la necesidad que la mujer tenga en algún momento. ¿Y qué cuando la mujer agarra cama? Algunos porque tienen dinero y pierden la bendición como marido de lavar hasta la ropa interior de la mujer, porque la mujer está enferma. ¿Cuál es el problema? Además, si no quiere que nadie le vea, no le cuente a nadie ni abra la puerta. Allá, esté solo en el rincón con la lavadora. Pero va a disfrutar de la bendición de servir
al cuerpo de Cristo a través de su mujer, su prójimo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Qué significará eso? Dios mío, yo me rasco la cabeza porque no entiendo qué significa sabiamente. Aquí, hermano, lo que está diciendo es que la sabiduría del marido, escuchen bien lo que estoy diciendo, está formada esa sabiduría por las normas, leyes, mandamientos, ordenanzas que Dios ha dado al respecto. Al marido se le va a notar la sabiduría porque la sabiduría que está utilizando es la sabiduría de los cielos, la sabiduría del Señor, la sabiduría de Cristo. Dice aquí, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Y da algunas explicaciones bien interesantes, unos ejemplos. Dice, dando, dice, honor a la mujer como a vaso más frágil. Los dos somos vasos. Y dice aquí que la mujer, entre los dos, el marido y la mujer es el vaso más frágil. Dice, más frágil. Quiere decir que el hombre también es frágil. No solo la mujer es frágil, dice que es más frágil. Pero el hombre también tiene su corazoncito. También tiene su... ya es otra cosa, pero la cosa es que, hermanos amados, miren, el marido está obligado a tratar bien a su mujer, pero la mujer igualmente está obligada. Amor con amor se paga. El amor no se mendiga. El amor se da libre porque es un mandamiento de Dios que nos amemos los unos a los otros. Y el amor es una decisión. El amor es una decisión. Es cierto que es un mandamiento, pero un mandamiento que obedecemos voluntariamente. Decidimos obedecerlo. Y al hacerlo, morimos a lo que somos. Para amar a la mujer hay que morir uno mismo, morir al orgullo, a la soberbia, al egoísmo. Dice aquí, amados hermanos, como a vaso más frágil y como acoger de la gracia de la vida. Y esto sí es terrible, hermanos. Maridos, así lo va a hacer. Maridos, he descubierto que nuestras oraciones no tienen respuesta. Porque hemos violado el segundo mandamiento. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué terrible esto. Ahora descubrimos. Pero ojo, fíjense bien. Allá en el versículo 6 habla de que Sara obedecía a Abraham. Luego dice que las mujeres casadas igualmente deben hacerlo. Y dice que van a ser hijas de Sara si hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Y voy a agregarle yo aquí, voy a traer de allá, de que el versículo es, para que vuestras oraciones no tengan estorbo también. Yo tanto que he rogado por este marido. Tengo años de estar rogando por esto y no cambia. ¿Y qué va a cambiar? Pues, si como estás orando, pues tus oraciones tienen estorbo. Porque no eres hija de Sara. Y estás, como dijera, exponiéndote, provocando a tu marido. Muchos maridos amenazan a su mujer porque las mismas mujeres los provocan. Porque no tienen una conducta casta, respetuosa. Ese es el conflicto. Aquí, hermanos, no es la doctrina de la misión, no es la doctrina de la congregación, no es la doctrina de un pastor X, es lo que el Señor ha establecido para la convivencia en el matrimonio, para que el día del arrebatamiento juntos nos vamos, del brazo nos vamos a agarrar, vamos juntos con el Señor. No en fila, uno detrás del otro, no, del brazo, el esposo y la esposa, y si es posible los hijos a la par, y los nietos, y la suegra, y todo el mundo ahí, toda la familia.
en ese marco. Ya vimos aquí. Vean, por favor, en este contexto, hermanos amados, el apóstol Pedro aquí, aunque sería un contexto lejano, pero en su segunda carta y en el capítulo 3, él aborda el asunto del arrebatamiento de la iglesia. Y dice en el capítulo 3, no lo voy a leer todo, solo voy a leer 1 o 2 versículos, pero fíjense, dice en el verso 11, puesto que todas estas cosas, 3:11 de segunda de Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. ¿Quiénes deben andar en santa y piadosa y manera de vivir? El matrimonio cristiano, la familia cristiana, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Ya van a ver esto. Ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz. Es precisamente lo que el apóstol Pablo está abordando allá en Efesios. Vean, por favor. Ya el tiempo se está terminando. Pero fíjense. Volviendo a Efesios 6, versículo 22, ahora espero que comprendan, entiendan y estemos dispuestos todos, incluyéndonos a nosotros, estemos dispuestos a observar estas cosas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 5:22. La mujer no puede estar sujeta a su marido de una forma diferente de cómo lo está al Señor. ¿Qué vemos aquí? Que para que funcione la relación matrimonial, para que funcione la armonía matrimonial, en este caso, el mandamiento hacia la mujer, hermanos, es por naturaleza que la mujer es más sensible, más dada a lo espiritual. Por lo tanto, es bien común y corriente que las iglesias, la mayor parte de miembros de las iglesias son mujeres, porque son más susceptibles al espíritu, más sensibles. Con todo respeto lo digo. Pero escuchen, ¿cómo podemos nosotros conciliar esto? Ahí hay una mujer en una congregación, una mujer casada, que es, pero hasta profetiza, pues, para decirlo todo de una sola vez. Pero vive en rebelión con su marido. ¿Qué sentido hace eso? Así como se sujeta y se somete al Señor, así debería sujetarse y someterse a su marido. De otro modo, toda esa falsa sujeción, esa falsa espiritualidad, ese falso manejo de los dones del espíritu, hermanos, para que eso tenga validez, debe haber solvencia en esto de la sujeción de la mujer a su marido. Si eso no está sucediendo, lo demás es puro teatro. Puro teatro. Sí, como un címbalo que retiñe. Fíjense bien, y le marca, porque pudiera decir, ahí ve, ¿y por qué no voy a sujetar yo a mi marido? Dice el versículo 23, porque el marido, ¿qué nos está diciendo? El apóstol Pablo, y como el apóstol Pablo es un machista. No, señora. No, amada. El apóstol Pablo está trasladando lo que por revelación ha recibido de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que sujetar? Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y quién lo puso ahí? Lo puso el Señor. No se puso él solo. Dios lo colocó allí como cabeza. Por lo tanto, nadie lo puede mover. Y si intentamos moverlo,
hermanos, nos va a ir mal. Para que podamos nosotros vivir en una condición tal que agrademos al Señor, tenemos que arreglar, tenemos que cambiar esa situación de la relación entre el marido y la mujer. Si seguimos en el capítulo 6, van a ver otro plano: los padres y los hijos, los amos y los siervos o los esclavos. Son tres áreas que el apóstol Pablo usa aquí en el marco, hermano, de la segunda venida del Señor. En el capítulo 6, él habla del día malo. Veámoslo. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, etcétera, 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 etcétera. ¿Pero por qué? Porque el día malo viene. El día del juicio. El día de la visitación. El día del fin. El día de la tribulación. El día en el que esta sociedad hasta allí llegó. Y si nosotros no tenemos realmente en orden nuestra casa, en orden nuestra vida, en orden nuestra relación matrimonial, vamos a tener graves problemas. Mire, a algunos de nosotros nos ha costado, hermanos, nos está costando, hermanos, ser quebrantados y ser doblegados, ser, hermanos, sometidos al entendimiento de esto. Entiendan de una vez por todas, si no arreglamos esto, hermanos, estamos expuestos. Y como dije hace un momentito, a mí me ha costado muchísimo y me está costando muchísimo mantener el orden correcto. Recuerden que el enemigo anda como león rugiente, anda al acecho buscando a quien devorar. Si alguno de nosotros es devorado, no es por falta de protección o de seguridad, porque algunos de nosotros, hermanos, abandonamos la seguridad, la protección, que la mujer esté sujeta a su marido y que el marido esté amando a la mujer y que la mujer esté respetando al marido, es el medio de seguridad y de protección que el Señor ha ordenado para el matrimonio. Por eso, allá en el capítulo 11 de Primera Corintios, hablando del velo, y no voy a entrar en discutir eso, solo quiero señalar una cosa. Dice en el capítulo 11 de Primera Corintios, dice lo siguiente, 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los demonios, por causa de los espíritus inmundos. Recuerden, hermanos amados, cómo Eva fue tentada. Satanás le llegó fácilmente porque estaba en un momento desprotegida. Aquí no es solamente que de manera literal, física, Adán a saber dónde estaba dormido y ella andaba vagando. No es eso. Hermano, seamos objetivos. Aunque no se nos dice ahí, pero alguna situación había allí de la cual se aprovechó Satanás. No lo sabemos. Algún sentimiento, alguna discusión, algún conflicto, no lo sabemos. Pero yo me he dado cuenta que ese es el terreno donde el enemigo se mueve. Si nos ve que nos metemos en su territorio, ya perdimos. Ya perdimos. Eva se fue a meter al territorio donde no tenía que entrar, sola, en compañía. No nos metamos en ningún terreno movedizo de la mentira, del odio, de la venganza, del reclamo, de los celos, de las contiendas, etcétera. Vamos a morirnos. Y se va a morir la mujer y va a morir el hombre. Es triste, pero es la verdad. Insisto, el orden de Dios en el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo, que es